Hola a todos, jóvenes. Jóvenes, el día de hoy estoy con un gran amigo, el arquitecto Daniel Moreno Flores. Arquitecto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Qué bien. Es un gran gusto estar por acá otra vez en Quito, Ecuador. Arquitecto, cuéntanos por favor en qué parte de Quito nos encontramos. Sí, estamos, digamos, en una zona bastante central. Estamos fuera del centro histórico del Quito, ligeramente al norte, muy cerca del Pichincha. Quito está en las montañas, entonces estamos cerca del teleférico y al lado de la Universidad Central. Exacto, estamos en una zona entonces muy visitada por estudiantes. Y platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Ya, perfecto. Estamos aquí en La Gasca, vamos a ingresar a la casa de mi madre, bueno, una casa familiar que ha pertenecido a mi bisabuela y que ha vivido gran parte de mi familia aquí a lo largo de los años. Y hay algo que quiero mencionar acá, es que mi madre es una amante de las plantas, entonces, como ustedes pueden ver aquí afuera, está lleno de vegetación y principalmente de una orquídea quiteña que se llama maigua. Entonces, ahí Qué se bueno. puede ver un montón de ramas que tienen unas flores muy bonitas, que son estas moradas, estas de aquí. Ah, ya la vi. Ajá, Es una orquídea entonces. sí. Eh, Excelente. Así que vamos a entrar a la casa y nos vamos a dirigir hacia un departamento donde vivimos nosotros y vamos a pasar por una serie de patios. Entonces, pasemos. ¿Ustedes intervinieron el lugar donde están habitando? Sí, claro, Ah, es mi primera intervención en el año 2008, 2009 y es la última intervención que hemos hecho con Marí, digamos, a lo largo de estos años, porque vamos viviendo 3 años aquí. ¿cómo fundan este despacho de la cabina de la curiosidad? Sí, en el 2019 nos juntamos con Marí y comenzamos a hacer proyectos y la verdad es que se volvió súper interesante las cosas que hacemos porque además de hacer arquitectura, comenzamos a dibujar, a hacer ilustraciones. Marí es una artesana nata, entonces, digamos, todo lo que es manual lo trabaja de una manera extraordinaria y eh, comenzamos a generar otras propuestas dentro de nuestra propia profesión, ilustraciones, exposiciones, libros, además de la arquitectura. Excelente. Ya los iremos conociendo. Si quieren, pasemos por acá. Adelante. Pasamos rápidamente estos patios. Las orquídeas, jóvenes. Quito siempre es nublado, ¿verdad? Esta época del año llueve, noviembre llueve, igual que abril. Entonces, ahí está esta etapa que, bueno, es un garaje y nosotros estamos en la parte de atrás y es súper interesante porque no es la casa principal, sino que es un anexo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo de usos. Entonces, han sido pequeños departamentos que han servido para parejas jóvenes. Bueno, anteriormente era una prolongación del garaje y después, durante 20 años, funcionó el estudio de mi madre. Mi madre es artista y ha sido su taller donde ha hecho mucha de su obra. Incluso vamos a poder ver unos 2 cuadros de ella aquí adentro. Y Qué belleza. esta serie de jardines también es una creación de mi madre. Tiene muchas plantas nativas, como les digo, las maiguas, e incluso en esta zona que ya vamos a entrar, tenemos un estanque, una acuaponía, y es muy interesante porque el agua está recirculando y los peces dan los nutrientes a las plantas y las plantas por medio de rocas van filtrando el agua. Entonces es muy interesante porque todo este crecimiento vegetal le corresponde a los peces. Ajá. Son Excelente. unos peces que han ido acompañándonos a lo largo del tiempo, entonces tienen más o menos unos 8 años. Estábamos en un centro cultural y los peces estaban en la bañera ahí en ese centro Ah, sí cultural. recuerdo, yo la filmé. Sí, ya, bueno, son los mismos peces, son unos koi, unas bailarinas, unos payasos. Ajá. El Y mismo sistema de recirculación de la bañera la trajiste para acá. claro.
8 años con los peces. Entonces por ahí aparecen los koi. Aquí está. Ahí está. Ajá, ya están grandotes. Qué belleza. Y es interesante porque el agua se va purificando con el propio sistema y entonces se mantiene muy bien. Tiene una bomba de circulación de agua corrida y continua. Entonces es perfecto porque nos permite disfrutar de este espacio antes de ingresar. Tenemos después patio, este otro patio en el que tenemos mucha frondosidad. Aquí se siente el ambiente un poco más húmedo, no sé si lo sientes. Sí, claro. Recientemente llovió, entonces por ahí hay bastante frescura. Ajá. Porque en Quito estamos a 2.800 metros, el sol está muy cerca y cuando te pega el sol es bastante duro. Entonces esta es una zona de frescura. Para refrescarse. Oye, qué bonito el vidrio, ¿eh? Entonces, desde aquí empieza la intervención que hicimos hace algunos años y es un solo vidrio, este de aquí. Vamos a ingresar por por una ventana, una puerta que permite ver desde adentro el jardín, que es muy importante, y también permite ver la montaña. O sea, el momento que estemos adentro, vas a ver que si no está nublado, se ve el Pichincha. Excelente. Empújale más. Entonces, una gran puerta de cristal que Buenas tardes. Algo que siempre me ha llamado la atención de tu arquitectura es este manejo de piezas que aparentemente no podrían trabajar por sí solas o estructuralmente, ¿verdad? Tú logras integrar la estructura en la arquitectura. claro, entonces van a ver Muy ustedes. buenas tardes, muchísimo gusto, arquitecta Marí. Te voy a pasar un micrófono. Ya. Y qué belleza de espacio, ¿eh? Entonces, acabamos de subir, nos subimos a través de unas piedras que parecen que siempre estuvieron ahí, están muy integradas al jardín, son unas piedras relativamente grandes y subimos porque nos permite estar en un espacio intermedio en conexión con la naturaleza, pero también se abre hacia el espacio, entonces aquí uno disfruta de las alturas, uno tiene distintas perspectivas desde acá y nos permite también conectarnos rápidamente con el dormitorio. Un Aquí gato. ajá, aquí es donde vivimos y entonces, sí es importante que haya esta plataforma que nos permita subir. Y desde aquí también descendemos. Este fue el taller de mi madre, entonces siempre fue bastante austero el piso, siempre las paredes blancas. Bueno, por ahí se puede ver los cuadros y los papiros. También nos interesa mucho la vida con la naturaleza. Entonces hay esta serie de patios, estos dos que acabamos de pasar y después hay otros dos que están, digamos, por la parte de atrás. Y nosotros vivimos con los papiros adentro, como si fuésemos un exterior, porque tienen este cristal que entra mucha luz. Entonces, a pesar de que estamos atrás de la casa, tenemos ese contacto directo con la montaña, que Qué desde aquí se belleza. puede ver, y en conexión con el aire y el sol también. Qué belleza. De repente esos techos inclinados parece que estás en Suiza, ¿no? Pues qué bonito espacio, cuánta luz, cuánta claridad. ¿Cuáles son los papiros? Estos son los papiros, estos grandotes. Ah, ya, ya, ya. Ajá, sí. Qué buena obra, ¿eh? Y Se ahora, respira naturaleza aquí. entonces, tiene 2 intervenciones. Ujú. Una intervención, digamos, bastante, concreta, en la que, se hicieron estos 2 espacios, este balcón y este lugar para dormir, con una madera, reciclada de una casa de la Floresta. Esto es más o menos en el 2008, 2009, y es la primera intervención que realicé, o sea, como arquitecto, y, se acompaña de estas varillas
como que fuera hormigón armado, o sea, la estructura del hormigón, ¿no es cierto? Y es trabajada de una manera así como que fuera una cuerda, algo muy ligero, doblada, como si fuese fácil doblar. Entonces las gradas son de varilla, de esta varilla de 20 milímetros y tiene algunos cuelgues, entonces es la madera y la varilla prácticamente. Y después, en los últimos años, en los últimos 3 años, ya estamos viviendo aquí junto a Marí y las gatas también. Otro gato. Ajá. Y ¿Saben bajar las escaleras? claro, perfecto. Y, los últimos 3 años hemos estado haciendo algunas intervenciones para poder habitar este lugar, en el sentido de que siempre fue el taller de mi madre, incluso con la intervención, y, ahora comenzamos a hacer un baño, una bañera, una cocina, un comedor, o sea, que pueda ser habitado. ¿Y lo haces en el mi en la misma superficie o fuiste creciendo No, en la como misma anexos? superficie, y hay una cosa súper interesante que se guardó la propia memoria de los distintos tiempos, o sea que, el taller de mi madre se puede ver acá, la intervención primera, o sea, está tal cual se realizó y, ahora convive con nuevas formas y nuevos usos que nosotros tenemos acá. Excelente, pues vamos a conocerlo. Ya, entonces pasa por acá. Ujú. Mira, y se rasca con lo corrugado de la barriga. Sí, Te y tengo la justo mochila, ¿quieres? Ah, muchas gracias. ¿O no? Ya, bueno, ahí pasaste. justo vino a saludar. ¿Cómo se llama? Lola, Lola. Esto está bien interesante. Entonces, mira, aquí el cristal, es un cristal enorme, más o menos tiene 2 metros y más o menos 3 metros. Entonces, es un cristal que permite esa conexión directa con el exterior, pero también funciona como una ventana y es el cierre de la casa. tal vez Entonces, me cierras la puerta negra. sí puedo cerrarla. A ver, le voy a cerrar la puerta negra. Adelante. Qué bonito es como ese balcón de acceso, ¿verdad? Claro, entonces esto te permite tener algunas Donde visuales. te ubicas es el mejor lugar Sí. de la casa. Entonces, por eso vas a ver cómo desde el momento que habitamos y rehacemos arquitectura dentro del espacio para poder vivir, es el mejor lugar porque es el lugar donde ves la montaña, o sea, ves el Pichincha. Entonces, para eso decidimos que ese lugar iba a ser el más importante. Aquí hay una chimenea y podemos tener ahora, tal vez desde otro punto de vista, vas a ver que aquí es el mesón de la cocina, pero también de ahí salen muchas cosas, móviles. Entonces, voy a sacar la mesa. Esa es nuestra mesa que puede ser, digamos, comedor de 2 personas, pero también puede ser la mesa del taller, porque nosotros nos gusta, o sea, mezclamos vida privada y vida creativa. Entonces, esta es la mesa del taller o la mesa para compartir entre varios y también en el momento que la puedes guardar, porque esta mesa está suspendida con la misma lógica de las varillas. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestros platos, o sea, todos son muebles, Almacenamiento. o sea, hay distintos que también pueden ser juntados y se convierten en una mesa, o sea, todo depende cómo queramos vivir este espacio libre. Entonces aquí hay eso y claro, en este espacio también puede ser lo que es la sala, que ahorita está por aquí, por el jardín interior, digamos, pero que podemos también traer para estar cerca de la chimenea y todo eso. Entonces, al momento de querer hacer esto, guardamos la mesa o eh, le guardamos a mitad, o sea, todo depende el uso que queramos hacer del espacio. Aquí yo puedo coser, dibujamos, formatos grandes.
Siempre cuando no estamos en la oficina tenemos como ese espacio creativo aquí. Claro, porque es una Es- superficie de más o menos, digamos, en el piso de 65 metros cuadrados y entonces tiene particularidades del espacio. O sea, la particularidad de acá es que estás en conexión con la naturaleza y la montaña y entonces esta es una prolongación, como dice Mari, que te permite ver hacia afuera, pero acá ya estás más resguardado, o sea, ya estás más en sombra, estás más protegido, tienes unas claraboyas que te permiten el ingreso de una luz, de esta losa, que es una losa que tiene un montón de vegetación en la parte de arriba y que se configura otro patio más. Y luego te vas aproximando hacia la zona final de la casa, que es el baño, es la bañera, es el lugar donde lavamos los platos y es la zona, digamos, donde se recibe menos luz también. Ajá. sí. Em, el concepto del baño es que yo quería bañarme en el bosque. Eso era como una condición, o sea, de vivir en este espacio. Entonces, lo que pensamos es que como hay mucha madera, ya empezó con la intervención de Daniel con esas vigas de eucalipto, empecemos a imaginar que podría haber más madera y que podría ser mejor bañarse en el bosque que en una tina de madera. Ahora, como somos recicladores, no somos y somos amantes de la naturaleza, en realidad esos árboles son de tallados de un árbol que estaba caído en un jardín de una amiga y que, digamos, le fuimos rescatando, o sea, no le matamos al árbol, sino que ya estaba caído y por eso es de eucalipto. Tal vez no es la mejor madera para hacer una tina, pero es la madera que nos llegó y que nos enfrentamos Ven que para reconocer. justamente Ajá. hacer Que desde aquí le lo vemos. que queríamos que es una tina. Es un tronco de eucalipto. Sí, ¿Y le es aplicaron gigante. alguna resina para el Sí, agua? hay como un tratamiento primero natural y luego una resina que, claro, Resinas y lacas. sí. Ajá. Y en este también es de madera y de eucalipto, perdón. Qué belleza. Bañarse en el bosque, no solamente por las plantas, Sí. Claro, sino por los troncos. exactamente. Entonces, los tragaluces también que sí existían, a ver, te voy a Ese mostrar de ahí. allá, ábreles. Esos tragaluces, por lo que ya, digamos, hay un uso doméstico, les modificamos para poder abrirles y que circule el aire. Sus mecanismos me sorprenden muchísimo. O sea, lo haces como si fuera cualquier cosa, pero ¿qué pasó O sea, aquí? todo es con madera reciclada, o sea, es la pretina que había aquí y claro, toda la terraza que está encima es el jardín de plantas nativas de la madre de Dani, que justamente cuando incluso abres los tragaluces sigues viendo naturaleza o el cielo. Las O sea, plantas, estamos rodeados. abrazados de Ujú. naturaleza. Este tragaluz ya existía, o ustedes lo hicieron. Ya Ya existía, existía. pero el mecanismo este no. Ajá, el mecanismo ustedes lo O Es sea, hicieron. decir, digamos, este tragaluz, en la primera intervención que yo hice, ya la realicé. Pero estos de acá existían originalmente en el taller. ¿Qué tanto tuviste que intervenir estructuralmente en el edificio, en la casa? Principalmente son estos dos volúmenes primeros. Ujú. Ajá. Pero después son intervenciones interiores de uso. Ligeras, o sea, no tuviste que Porque, por ejemplo, demoler aquí, demasiado. claro, puedes ver que se ve de la primera intervención cómo se cuelgan estas vigas bastante eh, llamativas que son estructurales. Sí, ahorita tenemos que hablar de esas vigas, ¿eh? O sea, sí. cómo están ancladas. Lo que, o sea, la intervención seguramente habrá introducido Dani, pero es como habitar un espacio vacío dentro de la ciudad, o sea, digamos, como reciclar también espacios y a través de la arquitectura, pero es una arquitectura, entre comillas, mobiliario, porque es como habitas el espacio a tu imagen, digamos, a tu gusto, pero desde
una arquitectura que se incorpora al espacio existente. Entonces no escogimos el sobre, o sea, las paredes, escogemos cómo repotencializar un espacio vacío. Escribieron la carta. Está muy bonito el espacio. Y es que juegan con la luz, o sea, la luz está en distintas gradaciones. En este espacio que ustedes decían más oscuro, no está oscuro, No, no es. ¿verdad? No Sí, hay eso luces es encendidas. como lo sorprendente es que estamos en el corazón de una manzana, ¿no? Y estamos al fondo del patio, o sea, hay toda una secuencia y uno estamos abajo. Uno se imaginaría llegar a un lugar oscuro, pero es un lugar como lleno de luz. Y eso que a lo largo del día el sol entra por los tragaluces, o sea, depende de dónde estés, va cambiando también la luz y el sol, la luz natural. Cuéntenme cómo está apoyado todo esto. ¿Esto está anclado? ¿Está flotando? Sí, entonces si tú te fijas en el inicio acá, está apoyado. Entonces tiene estas varillas que las doblamos a mano y que son las columnas de la mesa. Entonces está sujeta en esta parte de acá la madera con la varilla Ah, ya. y en esta zona, digamos, en esta parte está embolado. Todo esto está embolado y está sujeto por estas varillas que están sostenidas desde la parte de arriba. Los muebles son bastante estructurales y lo que nos permitió es tener libertad en esta zona de acá para poder desplazar la A ver, mesa. O sea que la mesa se puede mover fácilmente, los elementos también se mueven fácilmente y la mesa a está ver, quito todo. totalmente en voladizo. Ya la O vi. sea, Ajá. podemos quitar todos Sí, los o sea, muebles. Claro, y ahí se puede apreciar la bueno, estructura. el voladizo. Mari, ¿le puedes desplazar un poquito más a la mesa? Se separa, ¿verdad? Claro. Ah. Entonces permite tener un bloque compacto donde está el horno principalmente, sobre eso está la cocina y después todo lo demás es dinámico. Excelente. Entonces, esto es un horno. Sí, o sea, digamos, este sería el horno. Ah, es Es cierto. correcto. Horno y basura, Ajá. porque sí hay usos. Sí. Ya domésticos, claro, los usos domésticos. Y la última intervención es que, bueno, detrás de las cortinas previamente eran almacenes, siguen siendo almacenes. Son como unos muebles que se salen con ruedas de igual manera, pero teníamos como nuestro límite era esa pared. Hay una optimización, la optimización yo diría en el hecho de que hay distintos usos posibles. O sea, podemos quitar todo y tener un espacio grande para recibir a gente. Las mesas se pueden poner al mismo nivel y hay como tener 20 comensales. Podemos cocinar estando en el mismo espacio, igual trabajar a altura más alta. O sea, hay un montón de formas de ocupar. Vente para acá para que le veas, Así. digamos, esta doble altura y donde nosotros dormimos. Desde esta zona de aquí se le ve. Ese es de tu mamá también. Ajá, este es un Está cuadro muy de lindo. mi madre, de gran formato. Sí, cuando trabajaba, digamos, este arte abstracto. Está muy bueno. Ajá. Y aproximadamente, digo, yo sé que fue hace mucho tiempo, pero ¿te recuerdas el costo de la intervención? Sí, la primera intervención que hicimos era una intervención bastante eficiente, bastante rápida, que costó $7,000. ¿En serio? Lo interesante de esto es que hay muchos elementos reciclados, principalmente la madera, entonces que tenían un costo muy bajo de realización. Y después tiene unos costos altos, por ejemplo, el vidrio. Claro. Entonces, digamos, los vidrios son la mitad de este presupuesto que se hizo en ese momento. Ajá. Y después a lo largo del tiempo hemos ido interviniendo más o menos con el mismo valor. Ajá.
Sí, Excelente. entonces es una arquitectura interesante porque es una arquitectura que se adapta a los espacios que existen en la ciudad y que es muy económica también. Ajá, pero claro, es el trabajo sobre estos lugares familiares, estos lugares que muchas veces pueden quedar en desuso, en abandono, que cambian rápidamente de uso, es intergeneracional. Entonces es interesante porque pasa mucho en la ciudad y es Sí. importante poder reconocer esos espacios para poder intervenirlos. Le llaman desdoblamiento en Guadalajara, que es una política de desdoblar una vivienda y multiplicarla, desdoblarla en 2, en 3, en 4, y como dices, es una problemática de las ciudades, yo creo que de todo el mundo. Latinoamérica seguramente lleva la delantera, casas abandonadas, ¿verdad? Casas que quedaron grandes y se deshabitan, Claro. eh, es una forma de pues, de reconstruir, de reciclar, de para que para que no se abandonen los centros de población, ¿verdad? Y hacerlo con esta calidad y con este presupuesto. Yo creo que este es un ejercicio muy importante para las personas que nos están viendo, que sepan que sí pueden vivir de forma sumamente digna, con un presupuesto bajo, ¿verdad? Reciclando, ¿verdad? O Claro, sea, encontrando tanto materiales como espacios. tanto materiales como espacios. Arquitectos, ¿cómo están en redes sociales? ¿Cómo los podemos contactar? Nosotros somos la cabina de la curiosidad, entonces tenemos Instagram, tenemos una web que está en construcción y nos pueden escribir cualquier cosa, cualquier duda que tengan. ¿En qué zonas pueden trabajar? O sea, este tipo de intervenciones las pueden hacer en Quito en específico o también trabajan, construyen en algunas otras partes de Ecuador. Nosotros, digamos, trabajamos de distintas maneras en todo el territorio. Este tipo de intervenciones las hemos hecho principalmente en Quito, o sea, porque aquí habitamos, entonces la relación es más fluida con los clientes. Sin embargo, como digo, hacemos estas intervenciones en la urbe, pero también hacemos construcciones nuevas que tienen lógicas de reciclaje, lógicas de materiales naturales, ancestrales, en los alrededores de la ciudad, digamos, en las montañas. Trabajamos arquitectura pública, arquitectura colectiva, comunitaria, arquitectura privada, muebles. Sí, definimos lo que hacemos como una arquitectura del territorio, es decir, bueno, tenemos todo un proceso de análisis de dónde empezamos los proyectos, entonces trabajamos desde lo que significa el lugar, sus materiales, sus recursos. Es una arquitectura recursiva. Entonces, en el caso de que sea, por ejemplo, comunitaria, rural, como es el caso del Centro de Artesanía de la comunidad de Xalala, trabajamos desde tecnologías ancestrales y desde los recursos que nos brinda el propio territorio y la cultura. O en caso de proyectos privados, los recursos que tienen los usuarios, pero también no necesariamente económicos, sino que de dónde son, cuáles son sus valores y cuáles son sus aspiraciones dentro del espacio. Excelente. Muchísimas felicidades, arquitectos, y será un gusto seguir documentando su excelente trabajo. Muchas gracias Muchas por la gracias. visita. Un placer. Cota Paredes, adelante.